Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con un nuevo mensaje más titulado Muerte Primera y Segunda, a la luz del cuarto ángel. Muerte primera y segunda espiritual. ¿Por qué lo hemos querido titular de esa manera? Sabemos que ellos se habla acerca de lo que es la muerte primera y muerte segunda. La muerte primera son aquellos que experimentan la muerte natural, y lo de la muerte segunda son los que van a experimentar la muerte eterna cuando sean destruidos con fuego y azufre. También lo puede ver de esta manera: lo de la muerte primera son aquellos que mueren en Cristo con una oportunidad de resurrección y vida eterna. Lo de la muerte segunda son aquellos que mueren sin Cristo, donde van a resucitar sin esperanza de vida eterna. Ahora bien, en el plano espiritual también existe lo que se llama una muerte primera y segunda. Y es un punto muy importante, y nosotros en este video vamos a compartir con ustedes unas declaraciones del Ellen White que nunca se le ha presentado a la iglesia, y que la iglesia no la conoce, claro está, porque nunca se le ha presentado, ni tampoco la han leído ni la han visto en el contexto en que realmente fue escrita. Es bueno que se entienda que hemos estado hablando. Antes que nada, vamos a citar las escrituras para que tengan un concepto más claro. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Es decir, en la iglesia hay dos tipos de personas. Están los que andan conforme a la carne y están los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu están fuera de condenación. ¿Por qué están fuera de condenación? Porque han recibido el bautismo del agua y del Espíritu y gozan del don celestial, y por ende andan conforme al Espíritu. No hay manera de que una persona reciba el bautismo del Espíritu y ande conforme a la carne. Eso es imposible. El que recibió el bautismo del agua y del Espíritu anda conforme al Espíritu. Y los que andan conforme a la carne son aquellos que no han experimentado la verdadera conversión. Son aquellos que han recibido el bautismo del agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu, y por lo tanto no han sido justificados por el cielo. Han sido justificados por la iglesia o por los pastores, pero no han sido justificados por Dios. Sea porque no fueron doctrinados debidamente, porque no hayan alcanzado la madurez espiritual, por la razón que sea, andan conforme a la carne. Esas personas siguen bajo condenación con esperanza. Claramente está porque no han recibido la verdadera justificación y no se le aplicaron realmente la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Para aquellos que están conforme a la carne y se apartan o experimentan una caída, el Señor le concede una oportunidad, es decir, una segunda prueba se le llama. Si como esa persona que anda conforme a la carne se aparta, esa persona experimenta una muerte primera, o sea, una oportunidad de ser atraído por el Espíritu y regresar. Cuando es atraído por el Espíritu, esa persona en esa segunda prueba no puede volverse a ir, porque si se va, claramente me refiero para el mundo, y volvió a vivir su vida, lamentablemente experimenta la muerte segunda, es decir, no tiene esperanza de restauración. Podría volver a la iglesia, pero no atraído por el Espíritu Santo, atraído por el diablo sí. Bueno, que siempre le hemos dicho por estos medios, porque somos claros y directos, que en la iglesia hay dos clases de personas: los que son atraídos por el Espíritu y los que son atraídos por el diablo. Y que es bien claro que hay más personas atraídas por el diablo que atraídos por el Espíritu. Y para aquellos que dicen, no, que la Biblia dice que el que a mí viene no lo echo fuera, permítame decirle que la persona no se arrepiente por sí mismo. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, según Romanos 3:11, dice no hay justo ni a uno, en el 3:10, y no hay quien busque a Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos buscando que estamos en la iglesia? Estamos buscando a Dios porque el Espíritu nos atrajo. Entonces es bueno que usted entienda que el hombre no se arrepiente por sí mismo ni viene por sí mismo a la iglesia. Y por lo tanto, el que viene a la iglesia es atraído por el Espíritu Santo o atraído por el diablo, por uno de los dos.
Es bueno que se entienda entonces que lo de la muerte segunda la experimentan aquellos que después de su segunda prueba no permanecen fiel. ¿Por qué? Porque hay personas que entran a la iglesia y ya sea por cualquier circunstancia que haya visto que ha sucedido, ya sea de miembro de la iglesia, de ministro, por cualquier circunstancia, y se fue. Al no haber alcanzado la oportunidad, el Señor le concede una oportunidad. Pero en esa segunda prueba tiene que permanecer, porque si no, experimenta su segunda muerte y lamentablemente no hay esperanza de restauración. Primeramente, cuando entró la primera vez, hizo un pacto de sangre, hizo una confesión. En su ignorancia se apartó, el Señor por eso le concede una oportunidad, lo acepta por profesión de fe, y por lo tanto, si en esa segunda prueba que el Señor lo acepta por profesión de fe, no permanece, pues lamentablemente queda descalificado. Lo vamos a demostrar con una declaración del NY, y también eso tiene apoyo bíblico porque la Biblia contempla eso. Por eso le he dicho, usted no va a encontrar en la Biblia el reperdón, usted no va a ver una persona que después que fue justificado y volvió hacia atrás y que fue justificado de nuevo, no, eso usted no lo ve. Y en este caso especial, como toda ley tiene su excepción, para aquellos que nada más reciben el bautismo del agua y no experimentan la verdadera conversión, pues por eso el Señor hace una excepción con ellos. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor nos acepta como si no hubiéramos pecado. Como Él no aceptó como si no hubiéramos pecado, esa persona al experimentar esa caída, el Señor le concede una oportunidad porque no le tomó en cuenta su vida pasada en la primera prueba. Es bueno que se tome en cuenta lo siguiente. El ser miembro de iglesia es una batalla. Y usted tiene que entender que cuando Dios le otorga la salvación, usted ahora tiene que luchar para mantener esa salvación. Porque usted va a tener lucha con el diablo, con sus ángeles, y también con aquellos que son atraídos por el diablo en la iglesia. Usted va a tener que batallar fuerte. Y que no son pocos que son atraídos por el diablo. Hay personas que entran a la iglesia y se cree que todo el mundo es santo. No, en la iglesia hay santos y hay pecadores. Los santos son los que son atraídos por el Espíritu Santo y los pecadores son los que son atraídos por el diablo. Y usted tiene que entender que usted va a tener una batalla fuerte dentro de la iglesia. Que esto no es que usted entró a la iglesia y usted vaya a entender que entró en la iglesia y ya todo es color de rosa. No. Usted no ve que Cristo tuvo una batalla fuerte contra el diablo y también contra los instrumentos del diablo, los ministros. De aquel entonces los sacerdotes fueron los peores enemigos de Cristo. Porque esto es una batalla, por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga bien, el que persevere hasta el fin. No habla para el recaído y el que vuelve, el que persevere hasta el fin. Ahora bien, por eso usted va a notar, vamos a leer la declaración del NY, la cual no le ha sido presentada a la iglesia y que no es conocida. Esta declaración se encuentra en la Review Angera, 28 de septiembre de 1897. La repito, Review Angera, 28 de septiembre de 1897. Dice allí, voy a leer la cita primeramente y luego entonces voy a enfatizar y explicar algunos puntos. Dice allí, si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, después de concederle una segunda prueba, poniéndole a prueba en esa vida, ellos no considerarían su autoridad en la vida futura. Los que son infieles a Cristo en este mundo, también lo serían en el mundo venidero y crearían una segunda rebelión en el cielo. Los hombres tienen ante sí mismos la historia de la desobediencia y caída de Adán. Y debido a eso deben ser advertidos contra el aventurarse. Escuche bien. Deben advertirse qué cosa la persona al aventurarse a transgredir la ley de Dios. Jesucristo murió para que todos los hombres puedan tener una oportunidad. Una oportunidad de hacer segura su profesión y elección. Pero la norma de justicia en esta era del Evangelio no es inferior a la de los días de Adán, y el cielo se da el premio de la obediencia. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora vamos a volver hacia atrás. Dice el texto, si Dios salvara a los hombres en la desobediencia. Usted dirá, no, pero es que Dios no puede salvar a la persona en la desobediencia. Pero recuerde, antes que nada, escuche bien primero. El texto dice, si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, después de concederle una segunda prueba. Lo que sucede es que nosotros, seres humanos, todos nacemos caídos. Nacimos en desobediencia y vivimos en desobediencia. Lo que está en el primer Adán, lo que no han sido justificados.
Dios viene y ahora ese que está en la desobediencia lo atrae a su iglesia, lo trae a la obediencia, y entonces Dios lo salva en la obediencia porque lo sacó de la desobediencia en virtud a una sangre que fue derramada y que se le aplicó. Si en ese proceso cometió el error porque no sabía que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, como dice la palabra de Dios, según Hebreos 10:26 hasta el 31, según Hebreos 6:4 al 6, que dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento, y no habiendo conocido esa verdad, según la que ya hemos citado muchas veces, segunda de Pedro 2:20 y 21, que dice que a los que fueron sacados de inmundicia y volvieron hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. Al no haber conocido los mensajes, la verdad es que son exclusivamente para los de adentro, nada más mencionamos 2 o 3, porque tendríamos entonces que dar un seminario para presentar todas las verdades bíblicas que son exclusivamente para los de adentro, para que se mantengan firmes y las consecuencias si se apartan de no restauración, de imposibilidad de restauración, porque no hay más sangre disponible. Si esa persona cometió ese error, entonces el Señor le consigue una segunda prueba, y si esa segunda prueba no permanece, dice que el Señor no le concedería una oportunidad porque crearía una rebelión en el cielo. Al ver caído en la desobediencia, Dios no puede salvarlo en la desobediencia porque el Señor no va a salvar a nadie en la desobediencia, y ya no puede atraerte a la salvación porque ya no tiene más sangre disponible. Ahí es lo que entra lo triste, donde el Señor, aún amándote, siendo un Dios de misericordia, no le quedará de otra que darte fuego. Con amor, pero te va a dar fuego, porque no puede hacer más de ahí. Porque el Dios del imposible le es imposible concederle la salvación a aquellos que transgreden la ley, porque no hay más sangre disponible después de justificado. Por eso es que nosotros notamos que el Señor le hace el llamado a la persona y le concede una oportunidad y asegure su salvación. Mire aquí cómo se presenta claramente. Dice: los hombres tienen ante sí mismos la historia de la desobediencia y caída de Adán. ¿Cuántas veces fue Adán justificado por su pecado? Una sola vez. Después que Adán comprendió el plan de salvación y fue justificado, Adán no se atrevió a volver a caer lo mismo. Adán fue un hombre fiel a su creador. El hijo pródigo, ¿cuántas veces fue justificado por su pecado? ¿Cuántas veces tuvo la inmundicia? Manasés y todos aquellos que fueron justificados. Por eso es importante que usted entienda que la palabra de Dios presenta que lamentablemente el Dios del imposible le es imposible darte la salvación. A Dios le fue imposible concederle la salvación a Adán y su descendiente, al menos que no apareciera uno que pagara la demanda de la ley, la cual fue Cristo. Uno de ellos que se hizo hombre y pagó la demanda de la ley para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dios no viola su propio principio. Es lamentable, mire, Dios es amor. En Dios no hay odio. Y Dios, amando a Lucifer y a los ángeles y a los hombres impíos, amándolo, no le quedará de otra que darle fuego, porque no tiene otra cosa que hacer por ellos. Por eso es bueno que usted entienda, porque hay personas que tienen una gracia barata. Hay personas que dicen, no, porque mientras hay gracia, hay oportunidad. Sí, mientras hay gracia para el que no ha sido justificado. Porque para aquellos que experimentan la segunda muerte, pierden la gracia habiendo gracia. ¿Y por qué? Porque ya habiendo gracia, eso ya no tienen gracia, porque la gracia se le aplicó, porque la gracia se aplica acompañada de una sangre que fue derramada. El pecador es salvo gracias a Dios y a una sangre que se le aplica. La gracia no va sola, la gracia va acompañada de la sangre de Cristo. Es que no hay gracia sin sangre. Por eso la gente no han entendido que tiene que hacer segura la salvación. Así que por lo tanto, vamos a leerla una vez más, Revium Angera, 28 de septiembre de 1897. Si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, después de concederle una segunda prueba, poniéndole a prueba en esa vida, ellos no considerarían su autoridad en la vida futura. Los que son infieles a Cristo en este mundo, también lo serían en el mundo venidero y crearían una segunda rebelión en el cielo. Los hombres tienen ante sí mismos la historia de la desobediencia y caída de Adán, y debido a eso deben ser advertidos contra el aventurarse a transgredir la ley de Dios. Jesucristo no murió para que todos
Jesucristo murió para que todos los hombres puedan tener una oportunidad de hacer segura su profesión y elección. Pero la norma de justicia en esta era del Evangelio no es inferior a la de los días de Adán, y el cielo será el premio de la obediencia. Así que la norma y principio del Evangelio de hoy en día son la misma que cuando Dios hizo el pacto con Adán. Adán, caíste, está condenado a muerte eterna, pero te voy a dar una oportunidad de experimentarte una primera muerte. Como experimentaste una primera muerte, ahora en virtud de una sangre, un plan de salvación, te voy a dar una oportunidad. Ahora cuando se concedió esa oportunidad, a partir de ahí Adán fue fiel y no se atrevió a volver a recaer. El hijo pródigo experimentó la muerte primera, y como experimentó la muerte primera, se le concedió una oportunidad. En la segunda prueba, el hijo pródigo no volvió hacia afuera, ni se atrevía porque no hubiese tenido otra oportunidad. Manasés era de aquellos que, a pesar de todo su pecado, fue justificado, pero no volvió hacia atrás. Por eso es bueno que se entienda este mensaje, porque es muy delicado. Recuerde que esta declaración que acabamos de leer, que es una revelación de Dios a través de la sierva de Dios, tiene apoyo bíblico. Porque hay que aprender a hacer la diferencia entre las verdades bíblicas que son para lo de adentro, para lo de Jerusalén, y las verdades bíblicas que son para lo de afuera, por lo cual Cristo murió fuera de Jerusalén, que es el pecador que no ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. Recordándole que Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, de los santos. Y que por los pecados de los justos, que son por ignorancia, tendrá que pagar el diablo, y por los pecados de los justos que pecan deliberadamente, no paga ni Cristo ni el diablo, sino que tiene que pagar el individuo. Así, mi hermano, que Dios te guarde grandemente. Queríamos que usted conociera que existe una muerte primera y una muerte segunda. Lo de la muerte primera, que son aquellos que están en la carne, que por su ignorancia experimenta una caída, el Señor le concede una oportunidad. No ocurre lo mismo con lo que recibe el bautismo del agua y del Espíritu, porque ya eso goza del don celestial. Estamos hablando que para aquellos que están en Romanos 8:1, que siguen bajo condenación porque nunca han sido justificados, y por lo tanto el Señor le concede una oportunidad si cometen tales errores. Así que Dios te guarde. Esperamos que tú puedas hacer segura tu profesión. Si fuiste de aquellos que experimentaste tu primera muerte y está en la iglesia, asegúrate de no volver hacia atrás, porque lamentablemente el no volvería nunca más será traído por el Espíritu. Y recuerda que para aquellos que dicen que a mí viene no le echo fuera, el simple hecho que no te echen fuera es señal de que sea bienvenido, porque Judas, según dice el deseado de toda la gente, no fue echado fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida. Así que Dios te guarde. Será hasta una próxima. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete para que no te pierdas los mensajes de la verdad del cuarto ángel. Y si te has suscrito, no te olvides de compartir estas verdades para que otros puedan hacer segura su profesión y lamentablemente no vayan a experimentar una muerte pensando que pueden tener restauración cuando ya no hay más sangre disponible. Así que Dios te guarde. Será hasta una próxima. Por esos medios, la verdad del cuarto ángel. Bendiciones y Dios te guarde.